La aparente menor urgencia de los gobiernos de México y Estados Unidos de renegociar el TLC, sin embargo, contrasta con propuestas que siguen sobre la mesa, como el establecer por parte de Estados Unidos impuestos fronterizos o reducir las tasas impositivas a las empresas, a las tasas corporativas. Este es algunas de las contradicciones que hoy se viven alrededor de una negociación que sigue generando incertidumbre, comenzando incluso por las propias fechas que se han dado de cuándo comenzaría y cuándo terminaría, en la que hay contradicciones dependiendo de las fuentes que están señalando cuáles son o cuáles serían los comienzos de la negociación y cuánto tiempo se llevarían. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy, no sin antes darle mi Twitter para recibir ahí sus comentarios, José Buendía MX, y acompáñenos rápido, vamos a ver estos datos y estamos aquí en nuestro foro de regreso. Aunque la urgencia estadounidense de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte parece haber disminuido, el futuro de la relación preocupa a México y sobre todo temas puntuales como el impacto de la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Donald Trump. Dentro de ella podría incluirse un impuesto fronterizo y el propio Trump ha dicho que recursos de este tipo podrían usarse para financiar en parte un muro entre las dos naciones. También ha planteado bajar el impuesto sobre la renta a las empresas. Asimismo, el presidente estadounidense ha llegado a hablar de imponer un arancel del 20% sobre los productos mexicanos, aunque la idea genera el rechazo del mundo económico por considerarla ilegal, irracional y mala noticia. En ese supuesto, la relación comercial podría desembocar en contenciosos en la OMS e incluso desatar una guerra comercial. Sin embargo, las declaraciones del nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, a favor de alcanzar un acuerdo razonable y lanzar la negociación hasta finales de 2017, han traído cierta calma. La mayor serenidad ha reforzado a quienes también piensan que el Tratado de Libre Comercio no cambiará mucho de las condiciones actuales. Las partes que mayores modificaciones podrían sufrir en el escenario positivo son los capítulos sobre reglas de origen, hidrocarburos y solución de controversias. México ha dicho que no tiene margen para hacer ajustes fiscales. ¿Cuál puede ser su respuesta ante la reforma estadounidense? Posiciones. 1. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que se analiza cómo responder a una reforma tributaria que incluye un impuesto fronterizo de Estados Unidos, pero que México tiene menos espacio para llevar a cabo cambios fiscales. La reforma fiscal contemplaría una reducción de la tasa de impuesto corporativa de 35 a 20%, que amortiguaría la menor recaudación por el denominado Border Adjustment Tax, que eliminaría la deducción de las importaciones. Estados Unidos busca reducir la incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio renegociando lo más rápido posible, dijo Robert Litziger, nominado para la oficina del representante comercial de Estados Unidos. El objetivo es hacer esto tan pronto como sea posible. Hay incertidumbre y ansiedad. Minimizar esto está en el interés de todos, agregó. 3. Analistas económicos han comentado sobre la respuesta fiscal mexicana que las medidas espejo son complicadas porque podría reducirse impuestos y por ende los ingresos y financiar a través de la deuda pública. Sin embargo, esto resulta complicado porque las agencias calificadoras han alertado sobre un incremento importante en la deuda con una tendencia acelerada y eso podrá llevarte eventualmente a un cambio en la calificación crediticia. 4. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que cualquier decisión que tome Estados Unidos tendría un efecto en la economía mexicana, ya sea fiscalmente, en el comercio o en su política con el resto del mundo. Lo que nosotros requeriríamos son las herramientas de política pública de México. En materia fiscal, tendremos que contemplar los márgenes de maniobra que tenemos, añadió. Vamos con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a entrarle al tema de la renegociación del TLC, pero específicamente vamos a hablar de algunas propuestas que están sobre la mesa, como la de un impuesto fronterizo que tendría impacto necesariamente en la economía mexicana y para el cual, aunque las autoridades hacendarias, lo dijo el secretario de Hacienda recientemente, están estudiando la respuesta, tienen o hay poco margen de maniobra en el país. ¿Cuáles son las perspectivas de medidas como esta? Así como otras que están sobre la mesa,
como reducciones, impuestos a las corporativas o las reglas de denominación de origen u otros capítulos que pueden modificarse en la renegociación cuando ésta se produzca, que como les decía, tampoco hay una fecha clara. Algunos están hablando de 2018, como Wilbur Ross, el secretario de Comercio, otros de otras. Y en fin, vamos a entrarle a este tema y me da mucho gusto que esté con nosotros la directora de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, María Fonseca. María, un placer. Un placer estar aquí, Pepe. Ya te hemos tenido y nos da gusto que hayas vuelto. A mí también. Quiere decir que te tratamos bien. Excelente. Un poco lejos, pero estamos muy contentos. Me da mucho gusto. Aristóteles Núñez, como siempre, un placer tenerte. Además colaborador de Excelsior y del Grupo Imagen. Con mucho gusto. Y además va a estar colaborando también con nosotros con regularidad. Así es, Pepe. Lo cual me da mucho gusto, ¿eh? Bienvenido. A la orden y buenas noches, doctora. Igualmente, Aristóteles. Pues si quieren, abramos directamente con el tema. El secretario de Hacienda dice, en caso de que se modifiquen los impuestos fronterizos, Aristóteles ahorita nos va a explicar lo del ajuste fronterizo, que ya nos estaba adelantando. México tiene muy poco de margen de maniobra por el nivel de deuda. ¿Qué puede hacer frente a un incremento, una modificación o un ajuste del impuesto fronterizo que afectaría necesariamente el intercambio comercial? Sí, por supuesto. Aquí, tratando de generar polémica desde un inicio, Pepe, yo diría, definitivamente tenemos un sistema tributario robusto, de una interesante recaudación y el tema aquí es, o creo yo que sigue cayendo en cómo se gasta, cómo gastamos pues nuestra ley de egresos en este sentido. Y entonces, claro, hay poco margen de maniobra para poder estar competitivos en los mercados globales, pues no puedes bajar esa vía los impuestos a las empresas, sean mexicanas, sean globales, sean multinacionales. El tema aquí es, ya hay una suficiente recaudación desde el punto de vista de las empresas, incluso de los contribuyentes como personas físicas. O sea, estamos hablando que incluso están por encima de los impuestos en Estados Unidos, que llega al 32%, lo están tratando de bajar, pero en México llegamos al 35%, desde un casi 2% de los que menos ganan hasta el que más gana, de un 35%, y en las empresas, bueno, conocemos como referencia ese 30%. Si lo subimos, si buscamos hacer esa maniobra de la que se está hablando, yo creo que están varias cartas en juego, pero una fundamental, insisto, es tenemos que exigir más, no solamente en la administración federal, sino en el poder legislativo y en todos los demás órganos de gobierno, que tenemos que poner un orden en cómo se está gastando esa. Si te sintetizo, MIT, lo que estás diciendo es, MIT dice que hay poco espacio para responder a esto por el gasto. ¿Cómo ves tú, Aristóteles? Sí. El gasto nos tiene entrampados. El gasto, yo coincido con la doctora, creo que la gran deuda que tenemos en el país está relacionada con hacer un mejor gasto, un gasto más eficiente, un gasto que nos ayude a obtener mejores resultados pero con menos recursos. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo ya recaudatorio muy fuerte. En los últimos 4 años ha habido un incremento en la recaudación desde la reforma fiscal, en términos del Producto Interno Bruto, muy fuerte. Y eso, paradójicamente, Pepe, viene encima el análisis de un plan fiscal en Estados Unidos que pudiera poner en revisión la reforma hacendaria aprobada para el 2014. Y eso sí es paradójico. ¿Por qué? Porque justo cuando acabamos de tener una reforma que hoy está dando resultados recaudatorios, valdría la pena empezar a revisar si tenemos que o no modificar nuestro marco fiscal dependiendo de lo que haga Estados Unidos. ¿Qué habría que revisar? En primera, hay que esperar un poco a que se presente este nuevo sistema impositivo, que lo han hecho de manera resumida en Estados Unidos, y haciendo algunas aclaraciones, Pepe. Sí. No es un plan del presidente Trump. Es un plan que se empezó a elaborar desde mucho antes como plataforma del Partido Republicano.
Es decir, no es algo que esté asociado a un grupo específico de apoyo al presidente Trump por su campaña o por su candidatura, no. Es un trabajo profesional, yo creo, Pepe, con base racional, atendiendo una lógica natural que siempre ha tenido Estados Unidos de mantener y hacer crecer su hegemonía comercial y económica en el mundo. El déficit comercial y los intereses norteamericanos. Más allá de eso, los intereses norteamericanos. O sea, Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía en el mundo. Hay que decirlo, Estados Unidos representa, de toda la producción del mundo, representa el 24%. Solito Estados Unidos produce el 24%. Casi un cuarto. Un cuarto. Es decir, sí la tiene, pero la quiere acrecentar. ¿Por qué? Porque se ve amenazada por países asiáticos, particularmente por China. China se convirtió en productor y en proveedor, exportador de bienes y mercancías terminadas al mundo. Y eso le empezó a restar mercado a muchas de las compañías americanas que están en el mundo instaladas y también están en Estados Unidos. Este plan fiscal que tienen en Estados Unidos lo que busca es gravar de manera diferente, porque están rompiendo con todo el esquema del sistema tradicional impositivo en caso de aprobarse, gravar de manera diferente las cosas. En lugar de gravar la producción, estarían gravando las ventas. Pasan de un impuesto a la renta o a la utilidad a un impuesto al consumo. Entonces, sí tiene una característica que lo hace totalmente distinto a lo que veníamos haciendo. A ver, invierte en la lógica, y ahí lo que me preocupa es justo lo que está señalando. Evidentemente, meternos a un asunto digamos, de reformar el gasto va a tomar tiempo, y la reforma fiscal puede ser aprobada, digamos, en un plazo mucho menor en Estados Unidos. Nos vuelven a encontrar un poco, nos sorprende un poco los tiempos y la arena internacional. Pues en todo caso tendríamos que replantear cuáles son esos mercados internacionales, y como se ha venido diciendo, tendría que haber una estrategia para el plan B, hacia qué nuevos mercados encontrar, porque definitivamente este cambio en la lógica que explica Aristóteles, pues no nos podemos mover al son con todo y que haya sido, que no es espontáneo, que viene planeado así es. El tema aquí es que nos hemos dormido en verdaderamente apostarle a la competitividad. No podemos estar pensando que una reforma sendaria, sin articular otros temas, como, insisto, es la forma en la que se gasta esa recaudación o esos ingresos por los contribuyentes y las empresas, estemos a estas alturas todavía cuestionándonos dónde están esos ingresos entonces, dónde está esa recaudación que no muestra una reducción de una deuda que ha crecido. ¿Nos dejaría la reforma fiscal, digamos, fuera del mercado norteamericano en algunas de las áreas? Pepe, yo creo que vale la pena aclarar algunas cosas antes de eso. Mira, si Estados Unidos modifica su sistema fiscal, va a obligar al mundo a que lo cambie. Es decir, se va a crear un nuevo orden fiscal. No solo nosotros. No es una reforma que vaya dirigida para molestar a México. Es una reforma en la que Estados Unidos está buscando ajustarse respecto de su relación con el mundo. Es una herramienta que busca fomentar la exportación, por ejemplo. Ese impuesto a las empresas no gravaría las exportaciones. Todo lo que Estados Unidos venda afuera, en el mundo, no estaría gravado por ese impuesto. Sí estaría gravado toda la venta nacional. Estados Unidos tiene un mercado interno muy fuerte, fuertísimo. Es decir, es el mercado interno más grande que tiene el mundo, vaya, para decirlo como país. Sí estaría castigando las importaciones. Todo lo que Estados Unidos importe prácticamente tendría un impuesto del 20% en caso de aprobarse en los términos. O lo que es decirlo técnicamente, no lo haces deducible. Si no lo haces deducible, pues entonces pagas impuestos. ¿Qué es lo que está buscando Estados Unidos? Una vocación exportadora, al mismo tiempo hacer atractivo a que todas las compañías americanas que están instaladas en diferentes partes del mundo, que muchas de esas de domiciliar y residir en otras partes del mundo correspondió a una planeación fiscal, de ir a buscar menos tasas impositivas. Ventajas. Exactamente, ventajas fiscales en el mundo. Incluso se fueron muchos a China porque allá les dieron beneficios fiscales. Estados Unidos se los quiere regresar. ¿Cómo los regresaría? Si ellos tienen el mercado
de exportación en el mundo, solo que tienen un domicilio distinto a Estados Unidos, regresarían a Estados Unidos, siguen manteniendo su mercado en el mundo y estarían exentas de impuestos. Tengo que hacer hablando de la reforma fiscal que está en la mesa en Estados Unidos y el impacto que tendría incluso más allá de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en la economía mexicana. Me quedé con Aristóteles Núñez, colaborador de Imagen y de Excelsior de este programa también. Aristóteles, lo decíamos en el corte, la reforma fiscal la están utilizando los norteamericanos como el instrumento para proteger a sus industrias, para atraer el regreso de producción, al mismo tiempo que fomentar exportaciones. Es decir, es un plan de proteccionista. Sí, es un plan proteccionista respecto de su mercado interno, pero es un plan que sí incentiva el comercio porque incentiva las exportaciones. O sea, son muy incentiva listos. sus exportaciones. Son ¿no? muy listos, Pepe. Están buscando sí proteger su mercado, pero al mismo tiempo quieren impulsar las exportaciones a través de las compañías americanas. Muchas compañías americanas están domiciliadas en cualquier otra parte del mundo y se dedican a exportar desde afuera. Ahora van a exportar desde adentro. Y eso es que están usando el sistema fiscal como una herramienta para efecto de lograr ese propósito. Pero además creo que tiene toda una lógica y una racionalidad económica y que tenemos que decirlo. Creo que los americanos se anticiparon a mucho tiempo de su futuro respecto de lo que está sucediendo. Primera, la población americana es una población que ya tiene una edad próxima a envejecer. Su promedio de edad son 39 años de edad, es decir, están próximos a envejecer. 28 decías nosotros. México tiene 28 o años sea, promedio. 6 años menos. Sí. No es poco, ¿eh? No, 10, No, son 10 10. años, 10 años menos. Pero tenemos poquito más de 60 millones de mexicanos menores de 35 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos un bono demográfico que va a ser capacidad productiva, fuerza productiva y que va a generar rentas. ¿Qué es lo que no va a pasar en Estados Unidos? Que menos americanos en el tiempo van a generar rentas, no van a tener sueldos y salarios, pero sí van a tener capacidad de compra. Es de ahí donde el mismo sistema que están proponiendo busca reducir las tasas a las personas físicas y busca cobrar tasas al consumo. ¿Por qué? Porque es lo que la fórmula les va a permitir en esta nueva ecuación, dada el envejecimiento de su población. Atraer empresas del mundo hacia Estados Unidos, que son principalmente las americanas, les va a dar todavía una brecha de empleo que les hace falta. Les va a incrementar el Producto Interno Bruto. Les va a fortalecer su moneda. Fortalecer su moneda hace que todo lo demás sea barato. Todo lo demás en el mundo sea barato y para ellos sea caro. Pero tienen $56,000 de Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, tienen casi $1,000,000 de ingreso promedio cada americano. A ver, y a nosotros nos encuentra esta situación en un contexto difícil, María, porque por un lado sí tenemos un bono demográfico mucho mayor que ellos, al mismo tiempo que tenemos una deuda que se nos ha venido acumulando y hoy ronda el 50% del Producto Interno Bruto, al punto de que las calificadores amenazan con reducir la calificación de México. O sea, digamos que las dos herramientas que podrían habernos ayudado, pues justamente no están jugando a nuestro favor. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, es una estrategia que cambia el rol de cada jugador en la economía global. Sin embargo, insisto nos toma dormidos, pero creo que ese bono demográfico, así como el expertise o las capacidades que se han desarrollado en ciertos sectores, es momento de que sean aprovechadas. No sé desde el punto de vista técnico, en términos de estrategia fiscal, como mencionabas al principio, si es momento si se tiene el plan B, que vaya más allá de responderle a ciertas amenazas, sino en ver hacia adentro, en activar un mercado interno que no se ha activado, en resolver asuntos que lejos de parecer que se va resolviendo, parece que se va haciendo todavía más complejo e insisto, tiene que ver con el tener voluntad de hacer las cosas, de cambiar el rumbo, porque no solamente es Estados Unidos, y busca una hegemonía económica y es no solamente comercial, sino el poderío que se venía diluyendo como una megatendencia global de hace algunos años,
pero yo sí creo que hay actores, sobre todo en Asia, que están, o que ellos sí han venido haciendo un trabajo que México debió hacer hace 40 años. Hace 40 años, así es. A ver, es que es muy oportuno. A ver, si lo traduzco es, a ver, si cambió la lógica en Estados Unidos, ¿cómo debe acomodarse la lógica para dar una respuesta? ¿Cómo ordenarías, Aristóteles, esa respuesta? El plan B que nosotros con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio que da facilidades y preferencias arancelarias respecto del comercio que se da en ambos países y en las cadenas productivas que se han logrado integrar en ambos países. Tienen ventajas como bloque comercial. Por supuesto, ahí está Canadá. Pero al mismo tiempo, en consonancia, también tenemos un tratado para evitar doble tributación. El tratado para evitar doble tributación que tenemos con Estados Unidos entró en vigor en diciembre de 1993. Para que en el 94... O sea, antes de la puesta en vigor del... Pero unos días, o sea, 3 días antes, que permitiera tener el marco jurídico fiscal que le diera también esas ventajas fiscales a uno u otro país. Ese tratado para evitar doble tributación, su ámbito y su materialidad está en el impuesto sobre la renta. Si ese impuesto sobre la renta en Estados Unidos es sustituido por un impuesto al consumo de ajuste fronterizo, y ahorita explicamos a qué refieren con ajuste fronterizo, el tratado para evitar doble tributación actual quedaría sin materia. Entonces, no solo tenemos que ver un tratado de libre comercio con Estados Unidos, una renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos ahora, sino también un nuevo tratado para evitar doble tributación. ¿Qué implicaría? Tendríamos que hacer homogéneos los dos sistemas para poder tener esas ventajas fiscales. Y ahí reside la clave del éxito. Si logramos tener, junto con un tratado, una renegociación del Tratado de Libre Comercio, una renegociación de tratado para evitar doble tributación, podríamos tener como bloque ventajas que nos dieran la oportunidad de ir juntos en la misma lógica que tienen los Estados Unidos respecto del mundo. Y esa creo yo que sería la mejor de las suertes que pudiéramos correr. O sea, tú estarías por, digamos, nosotros más bien entrar en correspondencia con el cambio de lógica que se está produciendo en Estados Unidos. Estamos hablando del impacto que puede tener sobre nuestro país la reforma fiscal que se discute en Estados Unidos. Estamos hablando con Aristóteles Núñez, colaborador de Excelsior de este programa de Grupo Imagen, con María Fonseca, directora de la Escuela de Negocios del TEC. Y nos quedamos con el tema. Hay sobre la mesa la posibilidad esta de cambio de lógico del que hablaba Aristóteles, poner incluso un impuesto fronterizo, como el que mencionaba ya. Y lo que decía Aristóteles es, habría que sumarse o digamos, integrarse. Alinearse, esa es la palabra, alinearse con la lógica. ¿Cómo lo ves, María? Complicado, pero dicho por el experto, ese sería nuestro mejor plan B en buscar ese mejor gasto público, una mejor estrategia y por supuesto esto no puede ir o no puede dejar de hacerse acompañar de asuntos de seguridad, de bienestar que hace junto con toda la atracción fiscal que pudiera lanzar en pocos meses Estados Unidos, es cuestión de meses probablemente, el seguir siendo atractivo para otros capitales, no nada más por cuestiones fiscales, sino por la parte de seguridad. Ahora, eso pasaría necesariamente porque sigan pensando en América del Norte como un bloque económico. Claro. Esa es nuestra... Si no están pensando en eso, entonces alinearte a esa lógica. Ese es nuestro gran desafío, Pepe. Es decir, lograrlos convencer de que nos veamos como región y que como región tenemos muchas oportunidades. México tiene un gran bono demográfico que puede representar una muy buena mano de obra preparada además. Incluso para compensar para Estados ¿no? Unidos. Claro, el envejecimiento de la población norteamericana. Estados Unidos tarde o temprano, en unos 30 o 40 años, va a pedir que vayan a su país. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen muchos gastos que solamente pueden ser soportados y sustentados con economía y con dinámica económica. Entonces, yo, creo que si logramos una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio, acompasada de una negociación de un nuevo tratado para evitar doble tributación, nos vemos como bloque, hay una gran oportunidad para México. Yo creo que esa debe ser la visión que debemos de tener como país respecto a Estados Unidos. Y creo yo que tenemos que entender que lo que está haciendo Estados Unidos tiene una lógica de racionalidad económica, de buscar la hegemonía en el mundo, tanto económica como comercial, que no está equivocada. Dentro de su plan, porque todavía no presentan la iniciativa detallada, es un plan resumen de lo que quieren hacer,
traen una disminución de tasas a las personas físicas, se mantiene el impuesto sobre la renta en personas físicas, solamente lo cambiarían en las personas morales, en las empresas, traen una disminución en tasas, una simplificación en ese cálculo de los impuestos, quitan un impuesto que a los americanos les va a gustar esa propuesta. ¿Cuál es? El impuesto a la herencia. La herencia era 50%, donativos era 50% de impuesto, entonces eso era inhibitorio de heredar o de donar, la están quitando. Ellos no tienen un impuesto al valor agregado como tiene México, tienen un impuesto a la venta final, solamente se causa en la última parte del consumo y nosotros tendríamos que empezar a meditar si ese esquema va a ser el nuevo orden fiscal en el mundo, tendríamos que empezar a caminar ello. Paradójico es, desafortunadamente también, que nosotros acabamos de aprobar una reforma en el 2014 justo con la otra lógica que nos estaba dando resultados y que ahora una medida como esta en Estados Unidos nos obliga a revisar lo que tenemos actualmente en México. Bueno, nos voy a revisar eso y estaba pendiente incluso la reforma del gasto. Se acordarán hace 1 o 2 años todo este asunto del presupuesto y el gasto cero para hacer una revisión que nunca se llevó a cabo, se quedó como una frase publicitaria. Una ecuación no resuelta, ¿no? Mira, Pepe, yo creo que en el caso de la revisión presupuestal y del tema de gasto, que como lo dice la doctora Fonseca, yo creo que es el gran pendiente que tenemos, si no nos ajustamos y asumimos las consecuencias de ese ajuste, y me refiero a costos públicos y políticos, después la medicina va a ser mucho más costosa. O sea, de caballo, porque no hay margen de maniobra, deuda ya no puedes meterte porque tienes la mitad del PIB, te están subiendo las tasas de interés, como hoy hizo la Fed. Que tiene su lógica también, están encareciendo el dinero, precio. Están encareciendo el precio del dinero para que no haya inflación. Es decir, que también yo creo que le debemos a la ciudadanía explicar por qué suben las tasas de interés en Estados Unidos y por qué las subimos en México. Pues para contener un poco el consumo, para contener un poco el uso de crédito. ¿Para qué? Para evitar una inflación y se generen burbujas. Sí, esas medidas las usan las instituciones centrales, sí las usan con el ánimo de mantener un objetivo de inflación. Mira, más allá de un deseo, también atiende a los fundamentos económicos. Lo que Estados Unidos de alguna manera también nos invita es fortalezcan sus fundamentos económicos. Aquí hay un punto bien importante. La trayectoria que tenemos de crecimiento de deuda, ya que ya se está deteniendo afortunadamente y que hay un compromiso del gobierno de que tener un déficit cero este año, solamente todavía cargamos con el déficit de Pemex, pero de gobierno, área central, ya no tenemos déficit. Hay que corregir esa trayectoria que venía siendo hacia la alza de la deuda, todavía es controlable. Eso nos preocupa la trayectoria, pero el indicador de ser 51-52% del PIB, del tamaño de nuestra deuda, Estados Unidos tiene 90%. Solo que tiene la capacidad de pagarlo. Entonces, nosotros debemos cuidar la capacidad de pagar una deuda de ese tamaño y con ello el indicador no nos haría daño. La trayectoria de crecimiento es la que nos está haciendo daño y que probablemente nos castiguen las calificadoras en la calificación crediticia del país. Eso sería otro asunto que encarecería todavía más el costo de nuestra propia deuda, que es que a junio, ¿no? Junio puede venir el castigo de las calificadoras. Hay que ponerlo en las pilas, todos. Y debatirlo mucho este tema. Vamos a darle seguimiento. Claro. Encantado, Pepe, de poder platicar sobre el tema. Pues muchas gracias, de verdad. Una excelente mesa, sobre todo abriendo perspectivas, ¿no? Gracias, doctora. Y poniendo el ojo sobre lo que viene, que no es solamente lo que se ve. Muchas gracias, María Fonseca, directora de la Escuela de Negocios del TEC, como siempre, por haber estado con nosotros. Un gusto. Un placer, de verdad, haberte tenido. Un deleite charlar. Y Aristóteles, como siempre. Aquí estaremos encantados. Un placer, aquí te seguimos viendo. Sí, aquí le vamos a seguir dándole duro a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos más.